Vamos en esta tarde hacer dos lecturas. Primero, recordar nuestro pasaje en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio según Mateo y versículo 13. Leemos hasta el versículo 20. Este es nuestro pasaje, pero quiero que leamos unas palabras que escribió el mismo apóstol Pedro en su primera carta o epístola. Primera de Pedro, capítulo 2. Como vamos a ver, este pasaje está muy unido a la idea que en esta tarde yo quiero traer. Hemos visto ya dos elementos en este pasaje que son importantes para nuestro concepto de vida de iglesia y nuestra función en este mundo. En primer lugar, como recordaréis, vimos acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No lo que el mundo dice, ¿qué es lo que nosotros decimos acerca de Él? Y decíamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, el Cristo. Y con ello decíamos que Él es el que ha venido a rescatarnos, Él es el ungido, escogido por Dios para salvarnos a nosotros y hacer de nosotros un pueblo. La segunda cosa que veíamos en el jueves pasado era la idea de iglesia. Y decíamos que iglesia no es cosa, no es casa, no es templo, sino que somos personas, aquellos que hemos sido redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo y hemos venido a ser una congregación, una asamblea santa, y que como congregación tenemos unos propósitos en común, tenemos unas metas que compartimos, que somos, en este caso, iglesia visible de la iglesia invisible. Es una iglesia universal que se representa por iglesias locales, donde se reúnen aquellos que comparten el mismo Señor, la misma fe, el mismo Espíritu, etc. Así que ya tenemos Cristo y tenemos iglesia. En esta tarde tenemos un tercer elemento que aparece en nuestro texto. No es continuo, pero creo que es importante que dediquemos el tiempo en esta hora. Cuando nuestro Señor Jesucristo escucha la declaración que hace el apóstol Pedro, dice así, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En nuestro país, en nuestro contexto cultural y religioso, hay mucha controversia con la manera en que interpretamos este pasaje. Y aun cuando hay ideas que no vamos a traer, no vamos a tratar, de manera de interpretar a veces muy forzadas, en toda esta controversia es importante que tengamos una idea clara de lo que el Señor Jesús nos quiere decir, o la Escritura nos quiere decir con respecto a este Pedro Piedra. ¿De acuerdo? Creo que hay dos interpretaciones principales que tenemos que considerar y vamos a rechazar todas las otras que pudieran sugerirse porque el contexto no las va a permitir. Hay dos interpretaciones, como digo. Por una parte, podemos pensar que esta piedra, tú eres Pedro y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia, es la declaración que el apóstol Pedro ha hecho anteriormente, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La otra interpretación es que esa roca o piedra es Pedro, ¿no? Como representante de los discípulos e iniciador de la iglesia. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, te voy a cambiar el nombre y ahora tú eres piedra porque sobre esta piedra edificaré la iglesia. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la revelación, es decir, la declaración solemne que ha hecho Pedro, o se está refiriendo a él mismo? Bueno, vamos a analizar este tema, pero quiero que quede claro, antes de comenzar, que en ninguna manera se está hablando aquí acerca del papado, que no hay opción alguna
para que aquí se diga que Pedro en este lugar es declarado el Papa y es el fundamento o la cabeza de la Iglesia, y mucho menos que él sea el primero de otros en sucesión. No hay lugar que se pueda interpretar en manera alguna en este pasaje sobre esta idea que la tradición católica ha traído y ha defendido, con otros pasajes que en otras ocasiones podríamos analizar. No hay ningún lugar en las Escrituras, de principio a fin, que nos puedan decir que Pedro se va a convertir aquí en papa o algo parecido a ello, ni que él va a dar lugar a otros hasta el día de hoy que le puedan continuar. Pedro, y esto es lo que aquí vamos a defender y es lo que la Escritura declara, Pedro representa en este lugar a la Iglesia, no está representando a Cristo. Esto es importante que lo entendamos a la hora de interpretarlo y ahora como lo vamos a ir mirando. Pedro no está representando ni va a tomar lugar alguno de nuestro Señor Jesucristo. En todo lugar o en toda ocasión que aparezca el apóstol Pedro es el representante de la Iglesia. Esta posición es fundamental que la podamos tener claro porque nos va a dar idea de lo que la Iglesia es y tal de su liderazgo y de sus responsabilidades que veremos en otra ocasión. Así que en esta idea se unen las dos posibles interpretaciones del pasaje, ya sea la declaración, ya sea el apóstol Pedro o ya sean las dos cosas juntas. Lo que estamos diciendo es que esta piedra o roca es la expresión que el apóstol Pedro está haciendo y que luego todos los demás, es decir, los creyentes, los discípulos y por tanto la Iglesia, es lo que va a manifestar. Es decir, nosotros, la Iglesia, la piedra, revelamos o manifestamos o proclamamos que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo o de los pecadores. ¿De acuerdo? Fijaros bien. El apóstol Pedro nos va a representar y se va a poner en nuestro lugar en tres maneras distintas que podemos ir viendo en las Escrituras. En primer lugar, Pedro como el hombre transformado y renovado. Se nos dice en el capítulo 4, y lo expresa en otros detalles también en otros de los evangelios, que Pedro, Simón, era un pescador y que el Señor le llama y le hace esta afirmación, que es el cambio espiritual que experimenta Pedro. Ahora que eres pescador, yo te voy a cambiar y te voy a hacer pescador de hombres. Así que hay una transformación, hay una renovación, hay una conversión, un cambio espiritual en la vida, en la persona del apóstol Pedro, cosa que deseamos que busquen todas las personas. No simplemente es un añadido a la persona, sino que es un cambio de la persona por la obra del Espíritu, cuando el Señor Jesucristo llama. A partir de ese instante, el apóstol Pedro entra a formar parte de todo el grupo de los discípulos, de aquellos 12 discípulos que iban a seguir al Señor. Y siempre es interesante recordar que en las listas que aparece, en la lista de los discípulos, Pedro siempre es el primero. Y que en muchas ocasiones el apóstol Pedro es el portavoz, no siempre, pero en muchas de ellas es el portavoz de los discípulos. Incluso el apóstol Pablo, cuando está narrando en el capítulo 15 de Primera de Corintios acerca de los testigos de la resurrección, en un lugar principal también es puesto el apóstol Pedro. El apóstol Pedro va a ser el protagonista en muchas ocasiones en la vida de los discípulos y también en los primeros capítulos del libro de Hechos. Si leemos con atención los primeros 12 capítulos, vemos que de una manera u otra el apóstol Pedro está siendo presente. Después va a haber un cambio, ¿no?, de estructura, porque va a pasar el evangelio a los gentiles. Pero incluso
En esto, el apóstol Pedro va a ser el que inicia el evangelio también a los gentiles. Cuando podéis leer en el capítulo 10 de Hechos, cómo él es el que inicia con Cornelio el evangelio a los gentiles. Así que podemos ver, él es el primero que proclama el evangelio en Jerusalén, ¿no? O cuando hubo otros con él, él es el primero que presenta el evangelio con 3.000 y luego más personas convertidas. Después lo vemos con Cornelio abriendo la puerta a los gentiles. Vemos su testimonio principal en el concilio de iglesias en Jerusalén, cuando Pablo y la iglesia de Antioquía presenta esta prueba. Más adelante podemos ver la historia, o nos cuenta que el Evangelio de Marcos fue escrito en una relación íntima que este Marcos tenía con el apóstol Pedro, que después pasaría a ser también ayuda del apóstol Pablo. Esto también es importante que nosotros lo podamos recordar. Hay unas palabras también muy importantes en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo, después de la restauración de Pedro, le dice por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro tiene que responder, sí, Señor, tú sabes que te amo. Podemos ver, por tanto, este hombre que ha sido transformado, como es puesto en un lugar principal de renombre, de señal, de inicio en muchos aspectos. Pero por otra parte, vamos a ver otra imagen del apóstol Pedro. Si leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, cuando nos dice que el Señor Jesucristo dice, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo te he orado o he pedido para que tu fe, Pedro, no falte. Todos seremos zarandeados, pero nuestro Señor intercede. El apóstol Pedro tiene una característica, y es que tiene que afrontar el zarandeo, ¿no? Las sacudidas del diablo, de Satanás. Tal es así que si tenéis en el capítulo 16 de aquí de Mateo y pasáis unos versículos más adelante, si leéis, por ejemplo, en el versículo 23, el Señor tiene que decirle a Pedro algo muy duro, que no deberíamos de separar con este contexto que tenemos aquí, porque Pedro va a querer tentar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le responde, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fijaros muy bien la declaración que el Señor Jesús está haciendo del apóstol Pedro. De aquellos que dicen que es infalible, aquí le está diciendo, pones las miras en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, en estas circunstancias. No está eliminando la fe del apóstol Pedro, pero lo está poniendo en su lugar. Que de la misma manera que el Padre desde los cielos le revela esta declaración que ha hecho anteriormente acerca del Señor Jesucristo, ahora es Satanás quien les susurra para que sea de tentación. El apóstol Pedro es un personaje de mucho temperamento, es muy decidido, pero a la misma vez es muy temeroso. En el capítulo 14 de este mismo evangelio lo vemos cómo se quiere lanzar al mar para encontrarse con el Señor Jesucristo y en un principio parece que camina sobre el agua y después empieza a hundirse y lleno de temor pide ayuda o socorro al Señor. Y como hemos señalado anteriormente, la gran muestra de las contradicciones de la lucha del apóstol Pedro lo encontramos en la negación. Yo no te voy a negar, nunca te dejaré. Y el Señor Jesucristo le dice, no, 3 veces, ¿no? Y me negarás. Creo que esto debería de hacerle pensar, como después lo vemos acongojado o arrepentido al apóstol Pedro, y nos debería hacer pensar también a nosotros. Así que podemos ver estos cambios en el apóstol Pedro, ¿no? Decidido, pero a la misma vez temeroso, que declara, pero a la misma vez es tropiezo acerca del Señor.
Incluso cuando miramos en las cartas del apóstol Pablo y leéis en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, nos dice que tiene que reprender al apóstol Pedro porque actuó de una manera hipócrita, actuando ante judíos de una manera y ante gentiles, no judíos, de otra forma. Y dice, le tuve que reprender cara a cara delante de todos. Esto es importante, ¿no? De que un apóstol está respondiendo a otro apóstol. Es el carácter que podremos ver en todos y cada uno de nosotros, que en ciertos momentos somos hombres de valor y en otros momentos somos hombres también cobardes, porque como decíamos en un principio, la Iglesia está formada por hombres y mujeres redimidos, pero que seguimos siendo pecadores. Que hemos acabado con el señorío del pecado, pero no hemos acabado aún con la presencia del pecado en nuestras vidas.